Hola amigas y amigos, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre nuestros desmotivadores internos. Si recordáis, en el primer video de esta serie, cuando os hablaba de la motivación, os decía que la motivación es el conjunto de factores internos y externos que en parte nos ayudan a llevar a cabo nuestras acciones. Tenemos motivadores y desmotivadores internos. En este caso os voy a hablar sobre los desmotivadores que tenemos internos. Estos desmotivadores se llaman distorsiones cognitivas. Consisten en cómo utilizamos nuestros pensamientos para, digamos, no conseguir lo que queremos. Cómo nosotros mismos nos desanimamos utilizando nuestro pensamiento. El primer gran desmotivador es el perfeccionismo, el todo o nada, el blanco o negro. O consigo todo lo que quiero o no valoro lo que lo consigo porque me parece poco. Como no lo consigo todo, eso que consigo, pues lo valoro como poca cosa. Un ejemplo de todo o nada se da cuando dos personas están discutiendo y uno de dos dice yo tengo razón y tú no. ¿Qué está diciendo? Toda la razón está de mi parte. Lo que tú dices no vale nada, tus argumentos no valen, yo tengo toda la razón. Por eso estamos hablando del todo o nada. Hay otro desmotivador interno que se llama generalización excesiva. ¿En qué consiste? Lo negativo que me pasó una vez se repetirá siempre, aunque intervengan diferentes personas y ocurra en diferentes situaciones. Cuando hablo de la generalización excesiva, me acuerdo en los años de mi infancia, cuando viajaba con mi madre, con un taxista. Bueno, pues en aquel tiempo las mujeres españolas empezaban a conducir sus coches. Y este hombre, cuando veía que alguna mujer tenía algún pequeño fallo conduciendo, decía, mujer tienes que ser. Para él, las mujeres simplemente por no ser hombres no debían conducir. La generalización de este hombre era, bueno, pues que las mujeres, pues por ser mujeres, absolutamente todas deberían intentar no conducir, porque pues, no eran hombres. Otro desmotivador interno que tenemos se llama filtro mental. ¿En qué consiste? Ignoro lo positivo y me centro en lo negativo. Si una situación tiene una parte positiva, pues ignoro esa parte positiva y me centro en lo negativo. También tenemos las conclusiones apresuradas. ¿En qué consisten las conclusiones apresuradas? Se interpreta lo que ocurre de manera negativa, aunque no se pueda justificar. No se ve nada positivo, es lo negativo. La primera de las conclusiones apresuradas se llama lectura del pensamiento. Consiste en creer conocer las intenciones de los demás respecto a nosotros. Intenciones que vamos a interpretar como malas. Por ejemplo, yo podría pensar, seguro que cuando termine de grabar estos videos, mi mujer va a hacer macarrones, porque sabe que no me gustan. Otra conclusión apresurada es el error del adivino. ¿Y en qué consiste el error del adivino? Pues consiste en predecir acontecimientos imaginarios negativos, nunca positivos. Un ejemplo de ello es estar pensando, si lavo el coche llueve. Cada vez que se lava el coche, pensar, si lavo el coche llueve. Lógicamente, algún día cuando se lave el coche, pues va a llover. Pero no va a llover porque se cumple esta profecía. Llueve pues porque algún día va a llover. También tenemos la magnificación y la minimización. Digamos que agrandamos lo negativo
y le vamos quitando importancia progresivamente a lo positivo, a diferencia del filtro mental, que consiste en hacer desaparecer todo lo positivo de situaciones y personas de nuestro punto de vista, pues digamos, de golpe. También tenemos el razonamiento emocional. Consiste en creer que lo que sentimos es verdad, pues simplemente porque lo sentimos, aunque no lo comprobemos. Ejemplo de ello es que si yo pienso que soy tonto, si siento, mejor dicho, que soy tonto, pues creo que soy tonto. No lo compruebo, lo siento y eso me basta para creer que soy tonto. Hay que tener en cuenta la importancia de los tendría y los debería y el sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces pensamos yo tendría que haber dicho tal cosa, yo tendría que haber hecho, yo tendría que haber actuado de cierta manera, yo tendría que haber sido más rápido, yo tendría que haber sido mejor persona, tendría que haber sido más bueno con los demás, mi familiar, padre, madre, pareja, hijo, etcétera, tendría que haber sido más atento conmigo, me tendría que haber querido más, tendría que haber sido más amable, debería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los tendría y los debería sirven para sufrir gratuitamente porque lo que tuvo que pasar era lo que tenía que pasar. Hay cosas que no podemos cambiar y no merece la pena darle vuelta porque vamos a sufrir para nada. También llegado a este punto, merece la pena hablar de sentimiento de culpa, que consiste en querer hacer las cosas, en querer haber hecho las cosas en el pasado tal como las vemos ahora. En el pasado cometimos errores porque no nacimos con un manual de instrucciones. En la vida se aprende a base de acertar y a base de equivocarnos. Pero el sentimiento de culpa consiste en creer que tendríamos que haber hecho las cosas tal como pensamos que las tendríamos que haber hecho en la actualidad, una vez que tenemos la experiencia de haber cometido el error. También con respecto a la culpa, puedo decir que si había diferentes posibilidades y escogimos la posibilidad errónea, ¿para qué nos vamos a castigar si no actuamos con maldad? Y si había varias posibilidades entre las que escoger y todas las posibilidades hacían daño de alguna manera, pues escogimos la que nos pareció la menos grave. Tampoco tiene sentido estar echándonos en cara constantemente nuestros errores, porque castigarnos no va a solucionar los errores que cometimos en el pasado. Vamos a ver ahora lo que es el etiquetado. El etiquetado consiste en condenarnos a nosotros y a los demás sin tener en cuenta nuestro valor y nuestras cualidades. Cuando hablamos del más listo es porque indirectamente hacemos referencia a alguien pues que no es tan inteligente. Necesitamos tener cuidado a la hora de etiquetarnos a nosotros o de etiquetar a los demás, porque las etiquetas negativas causan sufrimiento gratuito e inútil. También es importante tener otra distorsión del pensamiento en cuenta, que es la personalización, que consiste en sentirnos el centro del universo, responsables de todo lo que ocurre. Y bueno, pues también nos creemos que lo que dicen y hacen los demás está referido a nosotros. Esto no tiene por qué suceder así, pero es que la mente es muy complicada. Bueno, pues llegamos al final de este video y os invito a pensar cuáles son vuestras distorsiones cognitivas preferidas. ¿Cuáles son los pensamientos que distorsionáis de manera que acabáis sufriendo gratuitamente? ¿Y qué podéis hacer para no distorsionar esos pensamientos? Por ejemplo, en el caso del todo o nada, si pensáis, si alguien piensa que tiene poco valor porque no consigue todo lo que quiere, pues podría
acostumbrar a su mente a pensar que todos tenemos valor como personas, aunque todos no seamos lo mismo de afortunados en el terreno de las relaciones, en el terreno de las cosas materiales que podamos conseguir, etc. Os dejo reflexionando y nos vemos en otra ocasión. Hasta muy pronto.